Dios les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso tiempo que podemos juntos compartir en nuestro culto evangelístico. Desde aquí te queremos animar a que puedas compartir, etiquetar y comentar esta publicación, esta transmisión, para que muchas más personas puedan escuchar hoy un mensaje especial de Dios para sus vidas. Oremos juntos para que Dios bendiga este hermoso tiempo. Amado Dios, rogamos tu bendición para este culto evangelístico, que tu palabra, Señor, llegue precisa y pertinente a la necesidad de quienes hoy nos conectamos, Señor. Te necesitamos y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Solo en la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, que allí te espera Jesús el Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. Llegó el momento de poder expresar nuestra generosidad y amor para con nuestro Dios. Leamos lo que la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué privilegio es poder obedecer la palabra de Dios, recordando que los diezmos le pertenecen al Señor. Las ofrendas pro templo nos permiten continuar con la segunda etapa de construcción de la casa del Señor, y las ofrendas misioneras
permiten que el Evangelio se siga predicando en nuestra ciudad, en Chancay, en Guando, en Aucayama y próximamente en el proyecto misionero El Trébol al Encuentro con Dios, y en nuestras obras misioneras en el extranjero, en Barcelona, España, y en Asunción, Paraguay. Oremos juntos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por dejarnos participar de este privilegio de darte a ti, Señor, de lo que usted también nos da. Recíbelo, Señor, como muestra de nuestra adoración y gratitud, y úsalo para la extensión de tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden hacer llegar los diezmos y ofrendas a través de un depósito en nuestra cuenta del BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También pueden enviar un mensaje a nuestro WhatsApp corporativo, el 925-134-687, o llamar al celular de secretaría 949-313-566 para solicitar que un personal autorizado se acerque a su domicilio a recoger los diezmos y ofrendas. Dios les bendiga. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia, oh Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos. Amamos tu presencia, oh Dios. No hay nadie como tú. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Anuncios de nuestra iglesia. Mañanas de oración. Te animamos a ser parte cada día de esta búsqueda del rostro de Dios. Recuerda, de lunes a sábado a partir de las 5:30 de la mañana. Devocionales. Tenemos un mensaje muy especial de parte del cielo para ti. Recuérdalo, de lunes a sábado a partir de las 8:30 de la mañana a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube y Asin Guaral. Lunes con mi pastor, un espacio de comunión y aprendizaje junto a nuestro amado pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a partir de las 7 de la noche a través de la aplicación Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Estudiemos juntos la palabra de Dios cada martes a partir de las 7 de la noche a través de la aplicación Zoom. Grupos de conexión para adolescentes, jóvenes, damas y varones. Un espacio para crecer juntos y compartir el mensaje de nuestro Señor. Noches de clamor. Un tiempo muy especial para elevar nuestras peticiones delante de la presencia de Dios. No dudes en conectarte cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados, nuestra red juvenil los invita a participar de sus reuniones a través de la plataforma Facebook. Los prejuveniles a las 5 de la tarde, los juveniles a las 7 de la noche y los juveniles pro a partir de las 8:30 de la noche. Cada domingo te animamos a participar de nuestros servicios para toda la familia. 8:30 de la mañana, nuestro culto de adoración. 10:30 de la mañana, prepárate para participar de nuestra escuela de capacitación ministerial vía Zoom. 11:30 de la mañana, aperturamos nuestras aulas virtuales vía Zoom para los más pequeños de casa. Un lugar donde compartiremos un tiempo muy especial de interacción y aprendizaje de nuestro Dios. Recuerda, será vía Zoom. Y a las 12:30 de la tarde vía Facebook tenemos nuestro culto Kids, un precioso tiempo de alabar y adorar a nuestro Dios. Niños de 2 a 11 años, mucha atención, los esperamos en estos horarios. A las 4 de la tarde nuestro primer culto evangelístico y a las 7 de la noche nuestro segundo culto evangelístico. Anuncios especiales. Amadas mujeres, el viernes 11 de junio a las 7 de la noche no se pueden perder la transmisión especial de su reunión mensual de Mujeres Victoriosas. ¡Las esperamos! El sábado 19 de junio a las 7 de la noche, toda la red juvenil unida, prejuveniles, juveniles y juveniles pro nos unimos para celebrar nuestro RJ Fest con un motivo muy especial, nuestra celebración a papá. Será una transmisión llena de especiales y sorpresas que no te puedes perder.
Amados matrimonios, este viernes 25 de junio a las 7 de la noche, conéctense a nuestra celebración. Compartamos juntos un tiempo muy especial diseñado para ustedes. Y atención, iglesia, el domingo 27 de junio a las 7 de la noche tendremos una celebración súper especial. Es el cumpleaños de nuestra amada y querida pastora Julia de Rojas. Será un tiempo muy especial donde todas las redes de nuestra iglesia, Sonanic, prejuveniles, juveniles, juveniles pro, mujeres victoriosas y hombres de valor, reconoceremos y agradeceremos a nuestra amada pastora Julia de Rojas. No te olvides, el domingo 27 de junio a las 7 de la noche, conéctate a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube y Asin Guaral. Y en este mes de junio, donde celebramos el Día del Padre, atención varones, la red de hombres de valor nos preparamos para lo que será nuestro primer Congreso Virtual de Varones 2021, un líder de la palabra. Toma nota, serán los días jueves 17 y viernes 18 de junio a través de nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube y Zoom. Serán 2 días inolvidables donde seremos desafiados a cumplir un plan y el propósito que Dios tiene para nosotros como hombres, como hijos, esposos, padres y abuelos. Contaremos con expositores de gran trayectoria en temas exclusivos de interés particular para el hombre en el día de hoy. Además, contaremos con un staff de pastores y profesionales que estarán a cargo de nuestros 6 talleres. El jueves 17 iniciamos con los siguientes talleres: pasos prácticos para discipular con la palabra de Dios, pasos para elaborar un mensaje expositivo de la palabra de Dios, interpretando correctamente las escrituras. Y a las 8 de la noche vía Facebook y YouTube tendremos nuestra primera plenaria a cargo del reverendo Vicente Alcántara de Perú, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera del Arco, Trujillo, compartiendo el tema líderes que estudian y predican la palabra de Dios. El viernes 18 continuamos con los siguientes talleres: pasos para elaborar un estudio bíblico para grupos pequeños o células, liderando los grupos pequeños con la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para ganar vidas para Cristo. Y a las 8 de la noche vía Facebook y YouTube tendremos nuestra segunda plenaria a cargo del misionero Alex Donnelly de Inglaterra, actual pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Noroeste, compartiéndonos el tema líderes que transforman su ciudad, país y el mundo con el poder de la palabra de Dios. Recuerde, nuestro Congreso Virtual de Varones 2021, un líder de la palabra, serán los días jueves 17 y viernes 18 de junio. Ya iniciamos las inscripciones. El ingreso es gratuito. Participa, invita y comparte esta información. Te esperamos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno volvernos a reunir en este día especial, en este día hermoso, día del Señor. Qué grato es poder verlos, saber que ustedes están ahí escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae mucha paz a nuestros corazones y queremos que este día también la palabra de Dios traiga paz a sus corazones. Y queremos seguir con los temas que está tratando la pastora Patricia acerca del miedo. Usted escuchó la semana pasada el miedo, pues hoy vamos a tener otro tema acerca del miedo, digamos así, miedo 2, ¿no? Pero vamos a tratar, porque eso es lo que está aconteciendo a muchas personas hoy en día, y por eso lo vamos a ver en esta tarde. Pero para ello vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos hable, que el Señor sea con nosotros en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo tan especial, Señor, Día del Señor. Gracias porque usted nos da el privilegio de escuchar su palabra, de cantar, de alabarle, de orar, Señor. Muchas gracias, Señor. Y ahora suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que usted nos ayude, Señor, y que este día, Señor, salgamos bendecidos con su palabra, Señor. Que su palabra traiga paz, aliento a nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor. Le alabamos y deseamos que su Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos enseñe en esta tarde, Señor.
toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solo para usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. En realidad, lo que usted va a ver en sus pantallas es un resumen de los 3 libros de la Biblia, Mateo, Lucas y Marcos, que he tratado de unirlos los 3 para saber lo que dicen cada uno de ellos. Entonces vamos a leer. Dice la palabra de Dios: al anochecer de aquel mismo día, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. En esto se desató sobre el lago una tormenta con un viento tan fuerte que las olas cubrían la barca, de modo que se llenaba de agua, y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarle diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Que Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué pasó con su fe? Pues ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento, al agua y le obedece? ¿Quién será? Entonces en este día tan especial, Día del Señor, queremos tratar el tema: cómo vivir libre y sin miedo. ¿Por qué hemos tomado nuevamente este tema, o segundo tema, acerca del miedo? Porque actualmente estamos en tiempos de mucho temor e incertidumbre. Usted lo sabe eso. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Y hay mucha gente que tiene miedo y desesperación. Ahora, una cosa es tener miedo por un momento, pero otra es vivir continuamente en el miedo. Continuamente. El miedo en el corazón de una persona opera en la mente y distorsiona la imagen que tiene de Dios, ¿cierto? Entonces nos olvidamos. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque el miedo tiene esa capacidad de encarcelar el corazón, encarcela nuestros corazones, nos hace vivir una vida independiente de Dios, como si no estuviera Dios. Entonces nos sentimos con ese miedo latente en nuestros corazones. Es por eso que muchas personas viven cautivas en la mente, ¿no? ¿Qué miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por eso el salmista David decía, ¿no? ¿Cómo puedes vivir libre y sin miedo? El salmista David decía: cuando siento miedo, entonces pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo mi confianza en Dios. Qué tremendo, ¿no? Eso dice el Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ahora, las tempestades, es cierto, las tempestades diarias vienen de repente. No es que tú lo estás pensando o crees que va a suceder. No, vienen de repente, pasan de repente, ¿cierto? De repente tú estás tranquilo, todo está en paz, todo está bien, y de repente vienen las tempestades a nuestra vida. Y esas tempestades son diarias, no es que solamente vamos a vivir un día, otro día, vienen diarias. Entonces, ¿por qué? Porque la situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente, sobre todo en la vida de nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor, pero que este refrigerio son alternados, dice, con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo está preparado y dirigido por el Señor mismo. O sea, tú te puedes preguntar, estaba en un momento tan bonito con el Señor y el Señor le dice, los invita, ¿no?, a pasar al otro lado. Y entonces, ahora claro, eso está preparado por el Señor. ¿Por qué? Y tenemos aquí una lección que queremos aprender en esta tarde. Muy importante, dice. Y de hecho, debe estar, dice, andando fielmente en los caminos del Señor,
aun cuando usted esté andando fielmente, en los caminos del Señor, esto no quiere decir que usted no va a atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Entonces usted puede decir, no, pero yo estoy andando fielmente, todo está bien en mis caminos con el Señor, entonces no voy a atravesar en tempestades. Sí vamos a atravesar tormentas y tempestades. El Señor nunca nos ha prometido continuos tiempos de bonanza, ¿no? Tiempos de mucha paz a los suyos, sino que siempre nos dice, ¿no?, que vamos a tener experiencias amargas o de peligro. Por eso es que cuando Jesús mismo dijo, ¿no?, en el mundo vas a tener aflicción, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que sí vamos a pasar momentos de tormentas, momentos de tempestades, pero que confiemos en el Señor. Si Él ha podido vencer las tempestades, las pruebas, nosotros también lo vamos a poder vencer. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas, que el Señor estará con nosotros, ¿cierto?, durante todo el camino, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, como le invitó a estos discípulos, le dijimos, pasemos al otro lado, ¿cierto? Nada va a impedir que nosotros pasemos al otro lado. Dios quiere hacernos vivir estas experiencias, estas circunstancias difíciles para pasar a otro lado, ¿cierto? Podemos decir que es una especie como de examen, ¿no? Que pasemos el examen. A ver, ¿cómo pasa ese examen usted, las pruebas, las tempestades? ¿Cómo los pasa esas tormentas de la vida? ¿Cómo los pasa usted? Es como un examen. A ver, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿Qué cosa es lo que has aprendido? ¿Y qué es realmente lo que estás viviendo en ese momento? ¿Estás viviendo en confianza y diciendo, confío en el Señor? Cuando tengo miedo, confío en el Señor. O quizás tu mente está cautiva por el miedo. Entonces, esto es una especie de examen que el Señor lo planea para estos discípulos, ¿no? Porque Él quería ver si estaban preparados para esto. Pero viene una promesa del Señor, ¿no? En Mateo 28, 16 al 20. Un versículo nomás les voy a leer. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que el Señor no se va a apartar de nosotros. Él va a estar con nosotros. Entonces ese examen lo vamos a pasar, pero con el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces por eso Cristo desea llevarnos a vivir una vida sin miedos, sin esos miedos que nos cautivan, no, sin esos miedos que nos pueden enlazar. Dice, Cristo quiere llevarnos a vivir seguros, con propósito y bendición. O sea, nosotros tengamos esa vida que Dios ha señalado para nosotros con propósito, pero también con bendición. Quiere que vayamos en esa vida con bendición. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, venga, pasemos al otro lado, es donde Cristo desea llevarnos. O sea, es el propósito, digamos así, es la tierra del propósito y de la bendición. Eso es lo que quiere llevarnos. Ahora bien, dice, no, desde el punto en donde te encuentres hasta el otro lado, existe una distancia, ¿no es cierto? No es fácil pasar de un lado hacia otro lado. Y el recorrido de esa distancia podríamos llamarle el proceso de cómo vas a ir toda esa distancia, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo lo vas a pasar? Esa distancia de un lado hacia el otro lado. Y muchas veces nosotros nos gusta tanto la comodidad, no, acá estoy bien, todo está bien y no queremos pasar al otro lado. Pero es necesario, ¿no? Tú sabes que en la vida todos pasamos por el examen, ¿no? Y Dios quiere tomarnos ese examen. Y en ese proceso, ahí vamos a ver cómo nos desarrollamos cada uno de nosotros. Y esto implica que no podemos quedarnos en el mismo lado toda la vida. Y siempre que la vida siempre nos va a tener preparado algo más para nosotros. Él quiere enseñarnos algo más, ¿no? Y entonces por eso cuando decía el salmista en el Salmo 46:1, él quiere mostrarnos que cuando pasemos hacia el otro lado podamos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguro en los momentos de angustia. Quiere que aprendas, que no solamente sea un versículo en el cual tú lo hables, lo digas o lo repitas o lo aprendas de memoria, sino que sea algo que tú has vivido,
Y cuando tú vas a pasar por ese proceso, entonces Él quiere que tú digas, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en el momento de angustia. Ahora, no solamente el salmista David va a decir eso, sino en Nahum 1:7 va a decir, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Es para que tú sepas, ¿no?, que cuando otra persona pase por ese momento, pase por ese proceso, tú le puedas decir este texto bíblico. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían en momentos de angustia. No dice en momentos de bonanza, sino en momentos de angustia, y Él nos brinda protección. Qué lindo, ¿no?, que tú puedas decir a otra persona este texto bíblico. Por eso el Señor puso a prueba su fe en sus vidas cotidianas de estos discípulos. Él puso a prueba su fe. Él quería tomarles el examen, a ver cómo estaba su fe. Ahora, nosotros podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Tú te podrás preguntar, ¿por qué lo hizo? Él conoce el futuro. Él es un Dios, por eso Él dice que es su presencia, ¿no? Él conoce el futuro, ¿no es cierto? Eso significa que Él conoce el futuro. Y Él sabía que iba a haber una tempestad muy terrible, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica? Tú por eso hace un momento decías, no, tú puedes tener una enseñanza teórica en la cual te va a decir, no, mira, cuando tú pases por ese valle de sombra, por ese valle de muerte, cuando las situaciones sean tan difíciles, entonces vas a recitar estos versículos, pero es una enseñanza teórica, y lo que Dios quiere es que esa enseñanza teórica se vuelva en una enseñanza práctica. Sin embargo, habría sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe, de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Recuerdas que el Señor Jesús enseñó? Si tuvieras esta fe como una semillita de mostaza, le dirías a este monte, tírate de acá hacia allá. Pero eso era algo teórico. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. Ahora llegaba el momento de poner esa fe tan pequeñita como una semilla de mostaza. Entonces tenía que ponerse en práctica la enseñanza. Tendrían los discípulos tener esa fe en esa nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo. Era una nueva situación, era algo nuevo para ellos, ¿cierto? Algunos eran pescadores, es cierto, pero miren esa situación, una tempestad tan terrible, no dice una tempestad normal, ¿no?, como ellos estaban acostumbrados a enfrentar, sino era terrible. Entonces, cuando nosotros aprendemos en Marcos 11:24, dice la palabra de Dios, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor, no? Cuando usted va y se presenta estas tormentas, estas dificultades, estos desastres, usted cuando va y ora, usted tiene que creer que ya lo ha recibido, que todo lo que está pidiendo en oración ya lo ha obtenido. Pero sin embargo, muchas veces no es así, ¿no es cierto? La palabra Dios lo dice. Si tú lo crees, ¿no? Yo te digo, dice el Señor, crean que ya lo han recibido. Todo lo que estén pidiendo en oración, y lo van a obtener, y lo obtendrán, dice. Lo van a obtener. Pero, ¿verdaderamente esto se hace real en nuestra vida? Esto se hace real en nuestra vida, y cómo estamos llenos de miedo, esas circunstancias difíciles, ¿no? Ya quizás tú y yo hemos pasado por fracasos, por enfermedades, por tristeza, por dolor, por angustias. De repente has perdido el trabajo, tantas situaciones difíciles que están pasando en tu vida o has pasado en tu vida, y cuando llega este texto bíblico a tu corazón, tú dices, caramba, pero si yo oro y le pido al Señor, ¿ya lo voy a obtener? Entonces el Señor tiene que poner por eso a prueba, ¿no? A prueba la fe
la fe de estos discípulos. ¿Cuándo? En la vida cotidiana, cuando ellos estaban tan felices y van a pasar al otro lado, ¿cierto? Mira, estas situaciones, ¿qué van a hacer? Nos van a quitar todo orgullo y autosuficiencia. Qué interesante, ¿no? Es la primera lección que vamos a aprender. El miedo, porque el miedo nos va a llevar a eso, ¿no? ¿Qué cosa hace el miedo? Pero a veces nosotros creemos, decimos, no, yo no tengo miedo. Yo soy una persona, sí he sufrido fracasos, quizás estoy sufriendo tormentas, problemas, circunstancias difíciles, pero no tengo miedo. Pero estas situaciones nos van a quitar todo orgullo y autosuficiencia. Recordemos, ¿no? Que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores. Y ellos conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Ellos sabían todo, ¿cierto? Y quizás ellos en ese momento han empezado, bueno, está pesando demasiado la barca, hay que tirar esto, hay que hacer esto, hay que subir la vela, hay que hacer... Y cuántas cosas ellos habrán dicho a los otros discípulos, hagamos esto, hagamos el otro, para está bien, esta tormenta ya lo hemos experimentado, pero no tan grande, pero vamos a poder. Y mientras que ellos estaban haciendo todo lo que podían, esto nos enseña varias cosas. Al principio ellos tenían el control, pero una vez que lo perdieron, empezó el miedo. Es así, tú también, de repente, tú también a veces tienes el control de todas las cosas. No, yo puedo llevar al médico, a mi hijo, al mejor médico y él lo va a sanar. Tienes el control. No, acá está la medicina, esta es la medicina correcta y esto lo va a sanar. No, pero perdiste el trabajo. No, pero como yo tengo un buen currículo, voy a conseguir otro buen trabajo. Tienes el control, ¿no es cierto? No, pero esta situación difícil estás pasando, un problema, sea de cualquier situación estás pasando. No, pero tengo el control, yo lo puedo resolver. Pero ¿sabes? Cuando no lo puedes resolver, entonces empieza el miedo. Ese miedo que realmente te paraliza, mucha gente no puede dormir, mucha gente pasa insomnio tras insomnio, está desesperado, hay muchas personas que dicen, ay, me palpita el ojo demasiado, es la preocupación, la tensión que está viviendo esa persona, y dice, pero no sé qué hacer, y empieza el miedo, ¿no es cierto? El miedo. Cuando la tormenta se encadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como si fueran juguetes, ¿no? De la tempestad, porque ya me imagino, ¿no? Y estaban en serio peligro de morir ahogados, ¿no es cierto? Y ahí está, entonces viene el miedo, vamos a morir, ya no hay esperanza. Esto, yo me imagino, ¿no? Cómo la barca se llenaba de agua, ¿no es cierto? Se llenaba de agua. Y ellos decían, vamos a morir, esta tormenta, y lo sacudía, ¿no? Lo sacudía todo. Yo me imagino, nunca he estado en el mar, pero las personas que están en el mar, o que, por ejemplo, los pescadores saben cómo es esto de las tormentas, ¿no? Y cómo ellos luchan con esos buques o lanchitas que tienen, ¿no? Cómo luchan con eso para salir de nuevo hacia la orilla. Pero nosotros no nos podemos, yo me imagino que el peligro de morir ahogados, el peligro de morir, acá se terminó todo, ¿no? Acá se terminó todo. Y viene ese miedo latente a nuestras vidas, ¿no? ¿Y cuántas veces, a veces por pequeñas cosas tú tienes miedo? A ver, pequeñas cosas ya te da miedo, ya va a pasar esto, y como dices, no, va a pasar lo otro, va a pasar esto, va a pasar el otro, y estás angustiado, ¿no? Entonces esas tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra incapacidad, aún aquello que pensamos dominar bien. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que hay una incapacidad en nosotros de resolver eso, y viene el miedo, la circunstancia difícil, viene el miedo y comienzas a tener miedo. Como te digo, ya no puedes dormir, no puedes caminar, te tiembla todo el cuerpo. Entonces, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia, que tú lo puedes todo, que tú lo controlas todo. ¿Cuántas veces? No te preocupes, yo lo controlo todo, yo lo tengo bajo mi dominio todo, ¿no? Y como que nos sentimos autosuficientes. Y eso es lo que quería enseñarles el Señor en ese proceso, en ese paso de un lado a otro.
Mira lo que significa en ese proceso aprender, no solamente a tener fe como un grano de mostaza, a creer que cuando ya le pides, Dios lo va a tener, sino ahora le está enseñando que aun cuando ellos eran pescadores y podían dominar, habían perdido el control. Ya no podían dominar. Entonces por eso Proverbios 18:12 va a decir, al fracaso le precede la soberbia humana. Y a los honores los precede la humildad. Y eso es bien cierto, ¿no? Por eso el Señor quiere, en ese proceso, quiere enseñarnos a confiar en Él, a tener fe como un granito de mostaza, pero también quiere quitarnos el orgullo y la autosuficiencia. Entonces, la tormenta puso al descubierto el verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema en esta situación, en este proceso de ir de un lado a otro? Parece un poco extraño, ¿no? Una pregunta así, dice, hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Porque cuando Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿No es cierto? Entonces usted le diría, pues Señor, ¿cómo vas a decir eso? Si mira cómo está todas las cosas, ¿no? Cuando le dicen, por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga cuando le hice con su pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? No. El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de parte de estos discípulos. O sea, no era tanto el peligro, las cosas, las tempestades, todo lo que pasaba, sino su incredulidad. Y el miedo te lleva a la incredulidad. ¿Te das cuenta? Te lleva a la incredulidad. El miedo te lleva a ser un incrédulo, a no creerle la palabra de Dios. El salmista decía, ¿no? Cuando yo tengo miedo, yo confío en Dios, ¿no es cierto? Pero a veces en ese momento se te va la confianza en Dios. ¿Quieres que te auxilie alguien? Auxilio, por favor, ¿no? ¿Qué cosa estaba dando el verdadero problema? El verdadero problema del miedo era la incredulidad. Y así, dice, el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestro mayor problema no está en nosotros, sino está en nuestro entorno. ¿Cómo nos desarrollamos en nuestro entorno? Y ese miedo que experimentamos y que debe salir de nuestras vidas, lo tenemos ahí. ¿Y qué cosa hace? Que seamos incrédulos. Es posible tener miedo, claro, y fe a la misma vez, ¿no? O sea, tú tienes miedo, sí, yo tengo fe, pero hay miedo, tengo fe, porque el miedo es una emoción que todos los humanos experimentan. O sea, nadie podría decir, no, yo no tengo miedo. Todos experimentamos ese miedo, pero sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos quite la fe. Una cosa sí, tenemos miedo, pero no le permita que el miedo le quite la fe en Dios. No lo permita, porque a veces nos quita la fe en Dios. Por eso cuando dice en 2 Timoteo 1:7, cuando le dice Pablo, le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, ese espíritu de miedo. No le permitas al miedo que te quite la fe. No le permitas. Porque en realidad cuando vienen las tormentas, pon al descubierto el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? La incredulidad. Y Jesús quería tratar con esa incredulidad de estos discípulos. Ahora, ¿qué cosa olvidaron? Ellos olvidaron que Dios está en el control del mundo y de la historia. Él está en el control de todo el mundo y de la historia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esta semana nosotros vamos a decir hoy día, ¿no? ¿Qué cosa pasará, Señor? Pero Él está en el control del mundo y de la historia. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe. Y no tengamos miedo, ¿no? Más bien dice, tengamos fe en el Señor. La fe. Eso es lo que quiere rescatar el Señor de nosotros. Los discípulos de Jesús, a pesar de caminar con Él cada día, ¿se recuerdan? Porque Jesús los llamó y caminó con ellos, escuchando sus enseñanzas y siendo testigos de sus milagros, ¿no es cierto? En ese momento no tenían fe. No. Dice, a sus discípulos les dice,
¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas. Quizás tú digas, no, pero yo no he caminado con Jesús. Sí, si tú lees la Biblia, esta palabra de Dios, es como si caminarías cada día con Él. Si tú lees la Biblia, es como que escucharías cada día sus enseñanzas. Si tú ves realmente y oras por otras personas, vas a ver el milagro que Dios hace en otras personas. Tú eres testigo de todo eso. Y cuando Jesús te pregunte, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no tienes fe? Y tú podrías decir, no, pero Señor, tú no estás presente. No. ¿Qué tenían miedo? Tenían miedo porque olvidaron que ese día Jesús estaba en la barca con ellos. Por un momento olvidaron que Dios tiene poder aún sobre las repentinas tormentas que pueden azotar nuestras vidas. Olvidaron, en ese momento se olvidaron que Dios tiene poder. Entonces ellos estaban de miedo, dice. Olvidaron que Dios está presto a protegernos, respondiendo aún nuestros reclamos más injustos. ¿No? A veces nosotros reclamamos y eso no es un buen reclamo, dice el Señor. Estás reclamando algo que no debes, pero somos muy reclamones, ¿no es cierto? La respuesta comunica la buena noticia que tiene este pasaje bíblico para toda la humanidad. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le decía Jesús a esos discípulos, no tengan miedo? Porque aún en medio de la tormenta, Jesús estaba en la barca. Jesús estaba durmiendo ahí en la barca. Aún en medio de la crisis, Jesús está en la barca. Aún en medio del valle de la sombra de la muerte, Jesús está en la barca. Jesús está en mi barca. Jesús está en tu barca. Jesús está en nuestra barca. Por eso el Señor Jesús va a decir, no tengas miedo. Se olvidaron estos discípulos que Él está en el control del mundo y de la historia. ¿Te das cuenta? No nos olvidemos el miedo que no nos haga perder la fe y no nos haga olvidar el poder de Dios. Dejemos, tú y yo, tenemos que dejemos de permitirle al miedo controlar nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe y de libertad. De ti depende, de mí depende de nosotros. Siempre vamos a tener que pasar al otro lado. Y ese proceso va a ser quizás con muchas tempestades, con muchas tormentas, pero dejemos de permitirle al miedo controlar nuestra vida. No permitamos que el miedo controle nuestra vida. No le permitas, hermano. No le permitas que eso te lleve a no tener fe, que eso te lleve a ser un incrédulo, que eso te lleve a desconfiar de Dios, que eso te lleve a olvidarte de Dios, que eso te lleve a pensar que Dios no está en el control de todas las cosas. Empieza a vivir una vida llena de fe y de libertad. Dice, por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad, ¿te acuerdas? ¿No? Estaban luchando con la tempestad para controlar la barca. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba durmiendo, ¿cierto? Él estaba reposando, tranquilo. Entonces, a estos discípulos les pareció una actitud un tanto irresponsable, ¿no? Así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones, ¿no? Ellos acaso fueron con mucho respeto, con mucho temor, con mucho temblor. No, fueron en una actitud brusca, una actitud de acusarlo al Señor, ¿no? Él estaba durmiendo. Ellos estaban que luchaba con la tempestad y decían cómo el Señor no siente que le lleve el agua, no siente todo el movimiento de la barca, ¿no? Entonces ellos debían estar pensando, ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de las tempestades? Despiértate y ayúdanos, por favor. Ya me imagino, ¿no? Yo estoy hablando en una voz bajita, pero yo me imagino esta desesperación, porque tú cuando
te entra el miedo y controla toda tu vida, controla tu mente, controla hasta tu cuerpo, todo. Tú gritas, ¿no? Tú no dices, Señor, ¿por qué estás durmiendo? Despiértame, ayúdame, ¿no? Sino cuando hay una tempestad, hay una tormenta, un problema, una circunstancia difícil, tú gritas, ¿no? Despiértate, ayúdame, por favor, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo habrán gritado esto? No en una forma respetuosa, ¿no? Entonces, ellos, en lugar de despertarlo para decirle que estuviera alerta ante el peligro que enfrentaban, Señor, estamos enfrentando este peligro, despiértate. No, ellos lo despiertan con reproche, con una acusación. ¿Qué le dicen? Por eso yo lo he sacado de los 3 pasajes de Marcos, Lucas y Mateo, porque los dos tienen diferentes maneras de... Y juntándolo a los 3, ellos van a decir, ¿no? Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Uno de ellos le dice, ¿no? ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar? ¿Acaso no te importa que estamos por morir, Señor? ¿No te importa que vamos a ser destruidos? Miren qué tal osadía de estas personas, ¿no? Y así somos muchas veces nosotros. Frente al miedo, hasta le faltamos el respeto a Dios. ¿Cierto? Frente al miedo nos dejamos dominar por esa, nos dejamos controlar por ese miedo y le faltamos el respeto a Dios, ¿no? No te importa que estamos por naufragar, le dijeron. No te importa que vamos a ser destruidos. No te importa, Señor. Levántate, ayúdanos, Señor. Así es la naturaleza humana, ¿no? Cuando enfrentamos un problema, una circunstancia difícil, en lugar de buscar causas reales, le echamos la culpa a Dios. Señor, pero ¿por qué usted ha permitido esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿O por qué va a suceder esto, Señor? No. Hermano, linda, no le permitamos al miedo controlar nuestras vidas. El miedo está dentro, o sea, no se ven. ¿Quién puede curar tu miedo? Nadie. Ahora, el miedo muchas veces es aprendido, no siquiera porque cuando nace una criatura, usted ve una criatura, ¿no? Una criatura gatea, usted le ha visto a una criatura gatear y puede estar frente a una escalera de un segundo piso y él se va nomás, no ve el peligro, no va, se va, no tiene miedo, ¿no es cierto? Y es la persona que dice, cuidado, se va a caer, dice, ¿no? Entonces el niño se asusta. Entonces aprende y dice, no, acá es un peligro, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces un niño puede subir a un techo y se puede tirar? No tiene miedo. Entonces el miedo no es algo que viene, no es algo que nosotros lo tenemos dentro. Eso, el miedo es aprendido de otras personas, ¿no? Y a veces cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Dice, ve una araña, ¡ay, la araña! Grita. Entonces el niño que está ahí, ¡ay, la araña!, ¿no? Y si el padre es valiente o la mamá mata a la araña, el niño también mata a la araña, ¿no? Porque el miedo es aprendido, ¿cierto? El miedo se aprende y a veces nosotros somos los causantes de que nuestros hijos tengan miedo a todo. Pasa un problema, tenemos miedo. Pasa otro problema, tenemos miedo, ¿no? Ay, qué miedo, ¿qué vamos a hacer? Nos va a ocurrir lo peor. Mira, Señor, usted no nos escucha. Y el hijo está escuchando esa oración. Ay, Señor, tengo examen mañana. Usted no me va a ayudar. Porque el miedo es aprendido. El miedo no es algo que viene de nosotros, sino es aprendido por las otras personas. ¿Y cuántas veces usted puede ser de bendición o puede ser quizás de maldición para su familia o para los que están a su alrededor? Porque tiene tanto miedo a las circunstancias difíciles, ¿no? Entonces no debe ser así. Tenemos que enfrentar al miedo. Tenemos que enfrentarlo y no dejar que controle nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Jesús siempre está en medio de la tormenta. Jesús siempre está en medio de la tormenta. Cuando no hay esperanza, tenemos que recordar que desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona, ¿sabe cuánto se menciona la palabra no temas o no tengas miedo? Dice 365 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínense. Entonces eso quiere decir, ¿sabe por qué lo puso el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque sabe que cada día vamos a enfrentar el miedo. Entonces, para cada día hay un no temas, hay un no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y yo me imagino que en ese momento Jesús les habría citado varios textos de la Biblia. Por ejemplo, les habría citado
Mateo 10:31, cuando dice, así que no teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Yo no les voy a dejar morir. Yo no voy a dejar que se mueran en esa tempestad, en el mar, se mueran ahogados. No voy a dejar, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Sabes? Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes circunstancias difíciles, te toma el miedo, entonces el Señor Jesús te va a decir, tú vales más que muchos pajarillos. También les habría citado Mateo 14:27, cuando dice, tened ánimo, yo soy, no tengas miedo, yo estoy acá en tu barca, yo soy el Señor, yo soy el dueño de la creación, yo soy el Señor. Imagínate, por eso en ese momento les habría citado, tened ánimo, no te desanimes, no te tires, no dejes que controle el miedo tu vida, no, levántate, yo soy el que está contigo, yo voy delante de ti, no tengas miedo. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros cuando vamos a Lima o vamos a cualquier parte de acá, de Huaral, Chancay, entonces vamos a salir con el carro. Usted sabe que con el carro puede haber mucho peligro, puede haber choques, atropellos y tantas cosas, ¿no? Pero salimos e inmediatamente oramos. Y le decimos al Señor que Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros. Y le encomendamos nuestra vida. Y le pedimos que Él limpie el camino de toda circunstancia difícil. Que aunque Él cuide las piezas del carro. Y que Señor, que podamos llegar con bien y regresar con bien para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, ya no tenemos miedo. Porque el yo soy está delante de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces también les habría citado a estos discípulos Mateo 10:28, cuando dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Acuérdense, no tengan miedo, aun si estas olas los cubrieran y se ahogaran ustedes, no importa, el cuerpo se muere, pero no pueden matar el alma. Ustedes van a seguir vivos y van a estar ¿a dónde? En la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, le decía, no tengan miedo a los que matan. Esta agua les puede matar, les puede hacer algo. Sí, no tengan miedo, pero no te pueden matar el alma. Porque tu alma va a ir ¿a dónde? Al cielo. Tu espíritu va a ir al cielo, ¿cierto? Y ahí vas a vivir eternamente, dice el Señor. Y eso les habrá dicho, ¿por qué tienen miedo? No. En Marcos 5:36 les habría citado esa palabra también. No tengas miedo. Le dice, solo ten fe. Solo ten fe. Si algo tiene que haber en tu vida, es nada más fe. Fe. No tengas miedo. Y también quizás les habrá citado Mateo 14:27, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No turbes tu corazón, no tengas miedo, ¿no? Qué lindo es el Señor. Entonces, ahí es cuando viene. Jesús calma la tempestad y se revela como el Señor de la creación. El Señor de la creación. Jesús tenía toda su confianza en el Padre Celestial. Toda su confianza. Eso lo revela su sueño tranquilo en medio del mar agitado. Nos da a entender su plena confianza en Dios su Padre. Él no estaba con miedo, ni estaba asustado, estaba durmiendo tranquilo, porque su confianza estaba en el Padre Celestial. Ojalá nosotros también pudiésemos en los momentos de tormentas, de pruebas, pudiésemos tener esa confianza tan plena en nuestro Señor y el miedo totalmente alejado de nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos al verso último de Marcos 35:40, va a decir, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, calla. El viento se calmó y todo quedó en completa calma. Yo digo, Señor, ¿cómo sería eso, no? Imagínate, están las tormentas, el agua agitada, quizás las olas, grandes, muy grandes, y sale el Señor Jesús y le dice al mar, silencio, calla, silencio.
silencio, calla. El viento se calmó y todo quedó en completa calma. Un mar, ¿no? Y así es. Cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles, todos los fracasos, las tristezas que pasas en tu vida, y cuando el Señor viene y dice, silencio, calla, y todo se hace en completa calma. ¿Te das cuenta? ¡Qué felicidad! ¡Qué paz! Y se va el miedo. Ese miedo que muchas veces cautiva nuestra mente, cautiva nuestro corazón y no nos deja vivir una vida libre, una vida diferente. No nos deja vivir esa vida que el Señor nos dice, una vida en abundancia, dice, ¿no? Cuando Jesús, a mí me gusta mucho este texto de Juan 10:10, cuando dice, el enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, para robarte la paz, robarte todo, pero dice Jesús, yo he venido para darte una vida y una vida en abundancia. O sea, una vida sin miedos, una vida sin esperanza, una vida hermosa en la cual tú puedes decir, Señor Jesús está conmigo. Está en mi barca, está en mi vida, Señor, y por eso no tengo miedo, ¿no? Y Jesús trata a la tormenta como si fuera un demonio y la reprende, ¿no? Ordenándole que guardara silencio. ¿Sabes una cosa? La vida es como una barca. En la vida enfrentaremos muchas tormentas, pero también al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Al final de cada tormenta, la tormenta no dura para siempre, por si acaso. La tormenta es un momento, no es para siempre. La tormenta es un momento. Nos espera un nuevo amanecer y lo importante es asegurarnos de que Jesús está en nuestra barca, que Jesús está en nuestra vida. Eso es lo más importante. En el momento que Jesús reprendió a los vientos y al mar, hubo una gran bonanza. A tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué decían los discípulos? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? ¿Te das cuenta? Ahí está el Señor Jesús. ¿Qué quería enseñarles? En ese proceso de pasemos al otro lado, mira cuántas enseñanzas le dio el Señor Jesús. Que sepan que Él es el dueño de la creación. Él es el Señor. Él es el yo soy. Y el que va delante de ti como poderoso gigante, como el Señor soberano, como el príncipe de paz, como el rey de reyes, el señor de señores. Eso quería que aprendan los discípulos. Mira, a que no se dejen dominar por el miedo, que no pierdan la fe, que no sean incrédulos, que no sean irrespetuosos, sino que sepan que el Señor es el dueño de todas las cosas. Él es el yo soy. ¿Y cómo vas a enfrentar tus miedos? Enfrenta tus miedos rindiéndote a Dios. Esa es la única manera. Cuando te rindes a Dios de una manera tan especial, tú puedes enfrentar tus miedos. ¿Cuántos miedos hay en tu vida? Yo no lo sé. Tú lo sabes. ¿A qué tienes miedo? ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo al qué pasará mañana? ¿Qué te dirás mañana? ¿Tienes miedo a una enfermedad del día de mañana? ¿Tienes miedo de qué pasará con el Perú? ¿Cuáles son tus miedos? Pues enfrenta tus miedos rindiéndote a Dios. Nunca, escúchame bien, nunca seremos verdaderamente libres hasta que no nos rindamos voluntariamente a Dios y le permitamos trabajar en nuestros corazones. Nunca vas a ser libre. Cuando tú te rindes voluntariamente a Dios y le permites trabajar en tu corazón, entonces vas a poder enfrentar tus miedos. Jesús no nos ha dado las llaves para vivir una vida libre. Nos ha dado las llaves que son la fe, la esperanza, el gozo, para vivir una vida libre, llena de paz, que viene de Dios. Jesús vino
para lidiar con el pecado del miedo en nuestros corazones. Para eso vino, para que tú no tengas miedo, para que tú te enfrentes a esos miedos rindiendo tu vida al Señor. Por eso es que son 365 veces que lo repite de Génesis a Apocalipsis y te dice no temas, no tengas miedo. Por eso Él sabía que cada día íbamos a enfrentar el miedo y por eso te dice no temas. Cada día te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo voy delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de miedo ha formado una prisión en tu mente y que no te permite tener fe. Muchas veces eso va a formar una prisión en tu mente y Dios no quiere que estés en esa prisión. Dios quiere que salgas de esa cárcel. Rinde tu vida a Dios, sal de esa cárcel. Di, Señor, dejo esa cárcel en estos momentos. Ya no quiero estar en esa cárcel. Quiero salir libre, Señor. Quiero vivir libre de ese miedo. Quiero vivir libre, quiero vivir en paz. Quiero confiar en usted con todo mi corazón, Señor. Quiero tener esa fe como una semilla de mostaza, Señor, tan pequeñita, pero esa fe, quiero tener esa confianza total y absoluta en usted, Señor. Quiero saber que usted está en la barca de mi vida y que usted no se aleja, que usted es el yo soy y que usted controla toda la creación, usted controla la historia y usted sabe la historia de mi vida, usted sabe el futuro de mi vida, Señor, y hoy rompo esas cadenas del miedo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y ya no quiero vivir así, porque muchas veces sin darte cuenta, se has acostumbrado a vivir, estar constantemente buscando las cosas malas o negativas. Estás pensando para el día de mañana, ay, pero me puede pasar esto, ay, si yo no hago, ay, si me pueden hacer esto, hasta que no te arrepientas de tu miedo, Dios no puede venir y transformar tu corazón. Por eso dice, tienes que rendirte al Señor, tienes que rendirte a Dios para que Él transforme, para que Él te quite el miedo, para que puedas vivir, para que tú puedas vivir tener la bendición de vivir sin miedo. Eso es lo que dice, la bendición de vivir sin miedo. Por eso ha dejado, no temas, no tengas miedo, los 365 días del año. 365 días, 365 veces que dice en la Biblia, no tengas miedo. ¿Para qué? Para que tú tengas la bendición de vivir sin miedo. Tú tengas esa bendición, todos tengamos esa bendición de vivir sin miedo, para que cada uno de nosotros debemos gozarnos, reírnos con la risa del Señor y perder el miedo, ¿no? Cuando hay enemigos, ¿qué dice el Señor? Dice en el Salmo, dice, ¿no? Dios se ríe de tus enemigos. Entonces, tú puedes reírte con Él y perder el miedo, porque nuestro Padre Celestial está en el control de nuestras vidas. Si estabas lidiando con el temor y tu realidad parecía más grande que tu fe, hoy día te invitamos a que recibas a Jesús en tu corazón, quien echa fuera todo temor y todo miedo. Él puede echar todo temor y todo miedo de tu vida, si tú le permites. ¿Quieres tener la bendición de vivir sin miedo? Ya el Señor nos ha otorgado las 365 veces que te dice no tengas miedo, para cada día, para todo el año, para que tú vivas la bendición de vivir sin miedo y que no esté tu corazón atrapado, encarcelado, tu mente cautiva con el miedo, sino que tú puedas ser libre y tengas esa bendición de vivir sin miedo. Sin miedo. ¿Sabes por qué? El miedo es pecado. Porque cuando tú experimentas el miedo, estás en pecado. Estás diciéndole como que Dios no está ahí, no está presente. Señor, estoy muriendo, estoy pereciendo. Así como le dijeron los discípulos, Señor, levántate. ¿No ves que perecemos? ¿No ves que hacemos? El Señor ve todo.
Él ve el pasado, Él ve el presente y Él ve el futuro. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Por eso puedes confiar tu futuro en el Señor. Puedes poner y decir, Señor, mi futuro está en tus manos, Señor. Y todo lo que me suceda, Señor, aun cuando pase tempestades, pruebas, tormentas, tú estarás conmigo hasta el final de los tiempos. Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final, hasta que Él vuelva por segunda vez. Él lo ha prometido. No te lo ha prometido nadie, te lo ha prometido el mismo Señor Jesús. Entonces tienes que recibir a Jesús en tu corazón. En este día tan especial, tú puedes decirle, dile, repite conmigo. Puedes decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy, Señor, hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador personal. Amén. ¿Le has dicho eso al Señor? Si tú le has dicho eso al Señor, hoy el Señor te ha perdonado. Hoy te has arrepentido y hoy vas a poder empezar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Lo has dicho? Quizás tú no lo has dicho todavía. Lo voy a volver a repetir. Vuélvelo a repetir en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador personal. Vamos a orar. Vamos a decirle en este día especial, vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname. Y soy libre de todos mis miedos, Señor, que mucho tiempo he estado cautivo en ese miedo, pero hoy soy libre, Señor, por usted, porque rindo mi corazón y mi vida a ti. ¿Quieres rendir tu vida al Señor hoy? ¿Quieres decirle al Señor, hoy rindo mi vida a ti? Vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos aquí delante de usted, Señor. Señor, sabemos que así como los discípulos, Señor, que tuvieron que enfrentar esa tormenta, esas pruebas, Señor, usted muchas veces permite que enfrentemos diferentes dificultades, Señor. Y el miedo mucho tiempo nos atrapó, nos estuvo cautivo, encarcelado, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, sacamos el miedo de nuestras vidas, Señor. Lo echamos fuera de nosotros, Señor, y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y por su gracia, por su amor, por su voluntad, Señor, decimos que hoy estamos libres, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que eso es pecado, Señor, y que eso no le agrada a usted, porque eso anula nuestra fe, el miedo, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos apropiamos, Señor, de su poder, de su gracia, y creemos, Señor, que en el nombre de Jesús se va este miedo de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y quedamos libres para vivir una vida de bendición sin miedo, Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacernos libres. Gracias porque usted siempre tiene algo especial para nuestras vidas, Señor. Ahora permítenos gozarnos cada día, Señor, y saber que usted está en nuestra vida y que estamos seguros, Señor. Y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que hicieron esa decisión de pedirle perdón y tenerlo en su corazón, quizás por primera vez, Señor, que usted la selle con su Espíritu Santo, Señor, y que puedan empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Y también por mis hermanos, Señor, que hoy, Señor, han dejado el miedo, lo han dejado en tus manos, Señor, amorosas, y le han pedido a usted que les perdone también, Señor, y en el nombre de Jesús han quitado todo ese miedo, Señor. Guárdalos, susténtalos con tu gracia y hazles saber, Señor, que usted nunca, nunca se irá de sus vidas, Señor, que usted estará con nosotros hoy y siempre, Señor, porque usted nunca cambia, Señor. Usted es el Dios de ayer, de hoy y de mañana, Señor. Muchas gracias, papito. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos. Cristo nos salvó, generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada. Cristo nos salvó, libre soy. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos salvó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos. Cristo nos salvó, generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada. Cristo nos salvó, libre soy, libre soy, libre soy. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Gracias Jesús. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos. Cristo nos salvó, generación salvada,
Muy bien, amados hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro culto evangelístico y estamos muy agradecidos al Señor por haber compartido juntos este hermoso tiempo. Ahora permíteme orar y de esta manera nos vamos a despedir ya de este hermoso momento. Gracias, Dios, por el privilegio de haber estado juntos y haber escuchado este hermoso mensaje de parte del cielo, Señor, porque usted habla en nuestras vidas. Ahora rogamos, Señor, que usted nos bendiga y nos ayude en todo lo que resta de este día. Gracias, Señor, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.